Bueno, hola a todos nuevamente. Yo creo que ya estamos listos para comenzar. Les quiero dar la bienvenida en nombre del equipo Unilever Food Solutions y también de Uber Eats, que hoy en día estamos haciendo esta alianza para esta transmisión en vivo para todo Latinoamérica, para hablar de la importancia del delivery en nuestros restaurantes, en nuestros negocios gastronómicos. Quisiera dar la bienvenida también al chef Carlos, que a ver si nos estás escuchando, para ya cederte la palabra, que podamos saludar a nuestra audiencia. Ya hay más de 100 personas conectadas, así que la audiencia esperando a que podamos comenzar a aprender juntos. Avisarnos, Carlos, si nos estás escuchando bien, ya podemos dar inicio a nuestra sesión. Bueno, buenas tardes a todos. Perfecto, te escucho perfecto. Muchas gracias de verdad por estar acá, a todas las personas que nos siguen desde México, Centroamérica. Por aquí vimos gente de Chile, Ecuador, Colombia, de diferentes partes. La verdad que muy emocionados de empezar el día de hoy con esta charla. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy uno de los 12 chefs del Centro Culinario de Unilever Food Solutions para el norte de Latinoamérica. Y para nosotros es el placer de que este día estar con ustedes presentando nuestro webinar y la importancia que tiene el delivery para los restaurantes, y el cual será impartido por dos profesionales y dos personas que nos acompañan directamente de Uber Eats. Uno es David Molina, que él es el encargado de desarrollar y escalar la app para Uber Eats en todo el territorio colombiano por medio de las estrategias enfocadas en restaurantes, clientes finales y socios repartidores. Y Andrea Campos, que es la encargada de generar todas las estrategias enfocadas al desarrollo continuo de los restaurantes en la región andina, Centroamérica y el Caribe. Entonces queremos darle la bienvenida a ellos dos, que son las personas que nos van hoy a ayudar, que nos van a enfocar, que nos van a dar todo este conocimiento, y por supuesto a todo el público asistente, que le pedimos que hagan sus preguntas en la sección que está disponible en la parte inferior de su pantalla, para al final del webinar podamos responderlas y pues obviamente poder aclarar las dudas que tengamos y aprovechar por supuesto todo el conocimiento que nos van a brindar hoy nuestros compañeros de UITS. Vale, Carlos, muchísimas gracias por la introducción. Gracias, Pablo. Solo para confirmar si me están escuchando bien, nuevamente. Listo, Pilar, muchas gracias por la respuesta. Entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias por tomarse el tiempo y dedicar este espacio para fomentar pues, la formación y el aprendizaje. Quería darle muchísimas gracias al equipo de Food Solutions de Unilever, a Walter, a Pablo, a Carlos por la invitación. Gracias por tenernos en cuenta y creemos que podemos hacer un gran trabajo en conjunto en este momento y en este contexto donde la idea es compartir buenas prácticas, compartir experiencia para que todos los que estén escuchando y cualquier persona que se quiera unir a estos espacios pues pueda aprender y poner en práctica cualquier conocimiento que le podamos transmitir. Entonces, bueno, como introducción, quiero contarles un poco de mí y de Andrea, que somos las personas que vamos a estar contándoles sobre la importancia del delivery en América Latina. Queremos que esto sea bastante charlado, un espacio donde nosotros compartamos algunas experiencias en general de lo que hemos aprendido en nuestra vida profesional y en la industria en la que nos encontramos. Yo, personalmente, yo tengo, pues estudié economía y administración aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Mi primera experiencia laboral estuvo en el área de consultoría, participé en varios proyectos de consultoría estratégica en una firma colombiana. Después ingresé ya como a la industria tech y tuve un cargo a nivel de gerencia de operaciones en un startup colombiano, pero de unos dueños portugueses que se llamaba Mercadoni. Ahí fui gerente de operaciones y ya estaba en el mundo del delivery, pero era un delivery enfocado más a supermercados. Después ingresé a Uber, mi primera experiencia fue como gerente de operaciones para Colombia. En su momento teníamos solo 4 ciudades
y en general mi trabajo consistía en garantizar que cualquier pedido que entrara a la plataforma se entregara de la mejor manera posible. Y el cargo fue evolucionando, fui lanzando ciudades y ahorita estoy a cargo de la operación y más a nivel general de las 12 ciudades que tenemos en Colombia. Y por el lado de Andrea, ella también tiene una amplia experiencia, empezó también es administradora de la Universidad de los Andes, es magna cum laude, tuvo una experiencia también previa en consultoría y después tuvo la mayor parte de su experiencia está en aerolíneas, trabajó en LATAM Airlines, iniciando en Colombia en el equipo de planeación, después estuvo 2 años en el equipo de planeación de Chile y finalmente estuvo a cargo de la gerencia de planeación para mercados internacionales. Después ingresó a Uber y su primera posición en Uber fue gerente de ventas para la región andina, y esto principalmente es la persona encargada de dirigir la adquisición de nuevos restaurantes y el ingreso de nuevos restaurantes a la plataforma, y ahorita tiene un rol más que de ingresar restaurantes, es un rol de acompañamiento a los restaurantes que ya están dentro de la plataforma, desarrollarlos y potencializar su crecimiento. Entonces, bueno, hoy, como les digo, queremos hablar, el objetivo principal es que todos estemos en la misma sintonía, entendiendo la importancia sobre el delivery y aterrizarlo un poco al contexto de América Latina. Y para esto vamos a dividir la agenda en 6 puntos. Si no estoy mal, tenemos más o menos 1 horita en total, pero ahí vamos viendo cómo manejamos esto en la sesión de preguntas, etcétera. Lo primero es contarles un poco sobre la historia del delivery a grandes rasgos, algunos hitos como que han marcado esto desde el mundo hasta América Latina. Después es entrar a entender a grandes rasgos como la industria de food service en América Latina, y ahí vamos a entrar a entender un poco más sobre la importancia del delivery acá. Después de eso vamos a hablar un poco de algunas tendencias que vemos en la industria y hablarles un poco ya en general de Uber Eats para abrir el espacio a preguntas. La mayoría de la información que tenemos en esta presentación viene de 2 fuentes. La primera es de Euromonitor, que posiblemente algunos de ustedes lo hayan escuchado. Esto es como el proveedor líder a nivel mundial en investigación estratégica de mercados. Son datos, es una empresa que se dedica principalmente a esto, al market research y ayudar como a encontrar tendencias, y se usa mucho a nivel estratégico para ver y a veces hacer esa pausa en el día a día y en la rutina y decir, bueno, esto se está moviendo así, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Para dónde se mueve la industria? Y comenzar a tener un tema más de estrategia y de planeación. Y la otra fuente de lo que les vamos a mencionar ya son bastantes estudios internos que se hicieron a nivel pues interno de la compañía a nivel global. Entonces, comencemos. Entonces, bueno, como les contaba, en la historia del delivery, Hola, creo que perdimos un poco a David. No sé si lo escuchan bien. Sí, está teniendo un poquito de interferencia. Esto y ya... Si querés continuar mientras... poco más de cultura, tampoco tan reciente. Y por ejemplo... ¿David? Sí, está escuchando un poquito mal. Quisiera confirmar a los demás asistentes si a mí me están escuchando bien. Así esperamos acá David se pueda volver a conectar y vuelva a tener buen sonido. Sí, vos, André, ¿cómo me escuchás? Sí, te oigo perfecto. Si ustedes me oyen bien, puedo pues como retomar esta parte mientras David se reconecta. Sí, acá yo te escucho perfecto y todos me dicen lo mismo. Hay que tener paciencia, pues bueno, todos me imagino haciendo home office, así que hay que tener paciencia con las conexiones. Así que, André, te cedo la palabra. Exacto, sí, justamente David está en una zona como un poco saturada, entonces tiene un par de problemas de conexión, pero yo les... Vamos, Pablo.
me quedé hablando, Sí, Carlos, David, perdón, se te escuchó mal los últimos minutos. Si querías retomar de donde estabas, sería increíble. No, sabés que André creo que va a ser mejor De que acuerdo, de tomemos acuerdo. la palabra. De Sí, sí, acuerdo, te listo. Entonces, un poco para contarles de la historia del delivery. Bueno, el primer delivery lo vemos en Corea en 1768, entonces decimos, bueno, esto fue hace bastante tiempo y esto es un poco un concepto de lunchbox que desarrollan, pero ya digamos que en épocas más cercanas y un poco lo que se da en Latinoamérica inicia con el delivery de la pizza, que es un producto fácil de transportar, que se podía llevar a casa, y esto inicia, claro, por teléfono y pagando en efectivo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Tener expansión, es decir, que no solamente coma pizza teniendo que movilizarme hasta el restaurante de pizza, sino que pueda generar otra instancia de consumo, que es pues la casa, y así empiezan como los primeros deliveries en América Latina y en Estados Unidos. Obviamente todo vía telefónica. Después, en 1994, se tiene el primer pedido online que se hace en Estados Unidos y el que desarrolla esto es Pizza Hut, y un poco el objetivo de esto es como tener mayor facilidad y mayor acceso. Entonces, digamos, desde la comodidad de la casa, sin tener que levantar el teléfono, puedes hacer un pedido, saber qué hay, qué no hay, y la pizza llega a tu casa pues en un tiempo determinado. Después de esto, en 1995 empiezan los primeros agregadores de delivery. ¿Esto es qué? Estos son plataformas que consolidan muchos restaurantes que tienen el servicio de delivery. Entonces te dan como una visión más completa de diferentes opciones que tienen y tienes como un solo lugar donde puedes como accesar a todo esto. Entonces aquí hay como centralización y nuevos targets. Entonces, ¿qué pasaba antes? Si yo quería pedir Pizza Hut, pues me metía a la página de Pizza Hut y pedía pizza. Esa era la opción. Cuando entran los agregadores, entonces pues está Pizza Hut quizá adentro y muchos otros. Entonces yo tengo la opción de conocer restaurantes nuevos que quizá antes no conocía por medio de esta plataforma agregadora. Y un último punto, digamos que la historia más reciente es la tercerización del delivery en América Latina, que son todas estas plataformas que conocemos que lo que hacen es que unen el restaurante, unen la logística, pues y al consumidor. Los primeros en esto fueron pedidos ya en Uruguay en 2009, después viene iFood en Brasil en 2011 y Sin Delantal en México en 2012. Es decir que ya tenemos 11 años de tercerización de delivery, y esto lo que nos ha proporcionado es eficiencia logística. Entonces, adicionalmente no tienes que tener un repartidor tuyo, sino que tienes una opción de que alguien tercerice y haga bien todo este tema logístico, optimización y pues llegar a mayor audiencia de la que podrías tener teniendo cualquier otro medio de delivery. Listo, un poco para darles el contexto. Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona el food service en América Latina. Entonces, esta es la industria de comida en general. Es una industria de más de 200 billones de dólares, con menos de un 5% concentrado en el top 10 como de jugadores. Entonces, ¿esto qué significa? Si ven el primer gráfico, el que tenemos a la izquierda, entonces tenemos como las diferentes industrias, cómo es el consumo de estos bienes en dólares en América Latina. Entonces vemos que el consumo de food service es pues de los más relevantes, con 200 billones de dólares, como les decía. Pero adicionalmente, y lo más interesante de este dato, es que las top 10 marcas de América Latina, que son McDonald's, Subway, Burger King, bueno, Starbucks, entre otros, solamente tienen el 5% del mercado. Eso significa que hay un montón de espacio y hay una tendencia clara a consumir no solamente en esas 10 marcas principales, sino en muchos otros jugadores o players más locales o nuevos que en otro tipo de industrias. Por ejemplo, si comparamos con las bebidas gaseosas, los top 10 en América Latina tienen el 60% del mercado. Entonces, esto
convierte la industria de food service en una industria muy atractiva para nuevos y para restaurantes quizá menos grandes o que no sean cadenas. Ahora ya como teniendo todo este background del food service y cómo funciona esta industria, nos metemos un poco más en el delivery y específicamente en América Latina. Entonces aquí tenemos 3 datos principales, digamos que son los más relevantes. El primero es la penetración de smartphones. Entonces, esta gráfica que ven aquí es el porcentaje de smartphones por hogar en 2019. Entonces, si fuéramos a entender el dato de Chile, esto significa que en cada casa de Chile hay más de 3 celulares, que es incluso más alto que Estados Unidos. Si vemos el dato de México es más de 2, el dato de Colombia, pues bueno, igual contexto social es 1, que igual es bastante alto. Argentina 1.5 y Brasil también casi 2. Entonces, esto muestra una tendencia y una importancia de la tecnología que pues se hace muy relevante también para lo que hablábamos ahorita y por pues estas tendencias de usar tercerizadores y aplicaciones. Adicional, tenemos el ranking de densidad de ciudades más densas. Entonces, dentro de las 100 ciudades más densas del mundo, 11 son latinoamericanas. Entonces, pues bueno, Lima, Buenos Aires y Bogotá son las primeras 3 de América Latina. Esto significa que son ciudades con un poco más de dificultad de movimiento, etc., lo que también hace muy atractivo el delivery. Y el último gráfico muestra el porcentaje de mujeres trabajando, cómo cambia de 1990 a 2014, y al final la importancia detrás de esto es que hay más gente ocupada fuera de casa y queriendo una ocasión de consumo o digamos que no implique pues gastar tiempo. Entonces, atado a esto, este es como el crecimiento, las gráficas que hay acá, es el crecimiento del food service en América Latina de los últimos 15 años y el crecimiento de las ventas de delivery de los últimos 15 años. Entonces, mientras que en la gráfica de la izquierda vemos que las ventas del food service incrementan casi 4 veces durante los últimos 15 años, en la gráfica de la derecha vemos que eso exactamente es lo que pasa en el delivery en los últimos 5 años. Y si lo comparamos además con otros lugares, con Asia, con Norteamérica, vemos que aunque no somos, digamos, los que mayor porcentaje de ventas tenemos, obviamente también es un tema poblacional, si uno lo ve porcentualmente es el mayor crecimiento. Entonces, digamos que hace que Latinoamérica sea un mercado muy atractivo y con un boom bastante interesante de la industria del delivery. Listo. Entonces, aquí hemos hablado todo el tiempo de la industria del delivery como un todo. Hay 3, digamos, formas distintas de tener delivery. Entonces, una es outsourcing, que son las aplicaciones que ustedes conocen. Otras son los agregadores, que es lo que les hablábamos en el primer slide, de estas como páginas que consolidan domicilios de diferentes y simplemente le dicen al restaurante, mira, tienes estos domicilios. Y otro es el delivery propio del restaurante. Entonces, poco lo que queremos ver aquí es ya hablamos de, bueno, todo el potencial que tiene el delivery y de las ventajas que tiene. Entonces, aquí esto es un comparativo entre las ventajas principales de los diferentes medios. Entonces, definitivamente, sea lo que sea, tener delivery funciona. Cual sea el delivery que uno tenga, porque es abrir un canal extra de ventas. Eso le genera mayor visibilidad, adquisición de clientes distintos. Un poco el ejemplo que a mí me gusta poner es como si uno tiene un local en un centro comercial y le dan la opción de tener un local en otro centro comercial. ¿Vale la pena, sí o no? Sí, sí vale la pena, porque por el otro centro comercial pasa gente que no pasa por mi centro comercial, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, tener delivery genera clientes nuevos, órdenes nuevas y pues mayores oportunidades. De ahí hay otras ventajas que tienen puntualmente el delivery por medio de outsourcing o por medio de aplicaciones, que es
expansión sin aumento en costos fijos. Esto digamos que si uno piensa en expansión de clientes, pues también lo tienen todas, pero si uno piensa en expansión, digamos, versus abrir un local nuevo, también lo tienen todas. Eso significa, si yo quiero expandirme y la forma de hacerlo es abrir un local nuevo, ¿qué tengo que hacer? Pues alquilar el local o comprarlo, mesas, meseros, bueno, un montón de costos fijos que al hacer delivery no lo tengo que tener. Pero adicionalmente, cuando hago el delivery por medio de outsourcing, tampoco tengo que contratar una persona para que lleve el domicilio. Quiere decir que si me entra un domicilio o me entran 300, para mí es lo mismo, ¿no? Porque yo sigo con mis mismos costos fijos y no voy a tener más costos variables y tampoco tengo una persona sentada esperando a que llegue un domicilio. Entonces, ese es como un primer punto. El otro punto es la eficiencia y la optimización logística. Entonces, esto tiene como varias aristas. Lo primero es, estoy contratando, o digamos, no contratando, haciendo un partnership o teniendo como socio a una empresa de tecnología y que sabe hacer logística y que se dedica a esto. Entonces, voy a hacer que mi operación logística sea más eficiente porque lo está haciendo alguien dedicado a eso, que sabe cuánto tiempo me voy a demorar en mi preparación, en cuánto tiempo tiene que llegar el repartidor y que va a hacer que llegue mi pedido en óptimas condiciones a mi cliente. Eso. El tercer punto son los insights de data operacional y los insights de data, digamos, de los clientes. Entonces, eso tiene dos partes. Primero, cuando yo tengo una aplicación de delivery, puedo entender cuántos pedidos llegan, cuántos pedidos se aceptan, cuánto se demora el personal de mi restaurante aceptando los pedidos, cuánto se demoran preparando los pedidos, cuántos pedidos se cancelan, cuántos ítems, cómo califica el usuario eso, porque lo califica en el app y esa es una información a la que se tiene acceso. Y eso me permite tomar decisiones más eficientes. Entonces, por ejemplo, yo veo que me están pidiendo mucho X plato, pero se está demorando mucho en ser preparado, entonces voy a ver cómo optimizo mis tiempos para que la calidad sea mejor y esté mejor calificado, por ejemplo. También otro tema de data es, no sé, qué se está pidiendo menos o qué producto puedo poner a rotar más. Qué es lo que mis clientes prefieren, cuáles son los comentarios que hacen respecto a este o este producto, entre muchas otras. Y bueno, el cuarto que ya lo hablamos, que es adquisición de clientes. Entonces, vuelvo a mi ejemplo del centro comercial. Entonces, probablemente si yo estoy en un sector específico de una ciudad, pues tengo mis clientes que ya me conocen o los que pasan por ahí. Pero en una aplicación, y en una aplicación, digamos, global o, digamos, importante en un país, tengo muchos otros clientes que acceden a la aplicación para encontrar otros restaurantes, quizá, pero que si yo estoy con el menú correcto, dándome la visibilidad, digamos, teniendo todo como lo debería tener de manera correcta, pues voy a ser también atractivo para esos nuevos clientes y va a ser como otra forma de que me conozcan y pues de incrementar mis ventas. Listo. Y este es un tema un poco más de conversación y un poco más futurista y son como tendencias de industria y lo que se ha identificado como una tendencia fundamental pues en las generaciones actuales, que es el Smart Eating. Y esto es el balance perfecto entre emoción y funcionalidad en opciones de comida. Entonces, probablemente generaciones anteriores pensaban en la comida como alimento, simplemente algo que me nutre o que me da la energía que necesito. Un poco la tendencia ahora de este Smart Eating es qué balance tengo entre la funcionalidad, entre lo que me aporta, entre cómo funciona y la emoción que genero a través de la comida como una instancia o como un momento también emocional, digamos. Entonces, esto tiene implicaciones, impactos de mercado, impactos de comportamiento en el consumidor y lo que traemos aquí es un poco cómo el delivery permite
llegar a impactar a estos consumidores con esta nueva tendencia. Entonces, les cuento primero un poco de los impactos de mercado. Entonces, es nacimiento de soluciones tecnológicas para la nutrición, soluciones de empaques inteligentes, sostenibles, etc., y responsabilidad compartida por la cadena de la comida. Entonces, el mercado está mucho más preocupado por de dónde sale o el origen de los insumos que uso, de lo que estaba antes, porque también el consumidor está más preocupado por este tipo de cosas. Y los impactos de comportamiento del consumidor son una alimentación muchísimo más consciente, más orientada hacia lo que es positivo para mí, lo que me genera una emoción, un buen momento de consumo o que es funcional y bueno para mi cuerpo. Asimismo, pues claro, hay un impacto como global sobre la comida de quiero tener el mundo a la mesa, quiero probar cosas distintas, nuevos sabores, cosas que no necesariamente si yo soy colombiana lo que quiero pedir es colombiano, sino tal vez quiero pedir comida indie, árabe y tener como toda esta variedad y todas estas opciones distintas. Y asimismo, una búsqueda de experiencias únicas, que esto aplica tanto para el delivery como para pues, el restaurante o digamos métodos un poco más tradicionales. Entonces, ver la comida no solamente como una forma de tener la energía, sino un modo de experiencia. ¿Y cómo el delivery funciona para estas nuevas tendencias? Bueno, lo primero es la facilidad de la adaptación. Entonces, yo puedo adaptar un menú, adaptar la forma en la que hago más cosas de manera muy rápida y muy eficiente en el delivery, porque al final es un medio digital. Entonces, no sé, no tengo costos de menú asociados, por ejemplo. Entonces, puedo quitar y poner algo simplemente para probar qué acogida tiene y funciona bastante bien. Otra ventaja o algo que se puede usar como una ventaja competitiva es el tema de los empaques que garantizan que el producto llegue en correctas condiciones y estos empaques que son amigables con el medio ambiente y que aportan, digamos, a todo este tema de sostenibilidad. Y asimismo, la responsabilidad sobre los proveedores y los insumos que se usan. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de Uber Eats. Voy a pasar por aquí, digamos, relativamente rápido para que tengamos suficiente tiempo para todas las preguntas que tengan. Les voy a contar un poco en números globalmente qué es Uber Eats y en América Latina, pues, cómo estamos o cómo es como el contexto de mercado. Entonces, estamos en más de 6.000 ciudades en el mundo y en más de 45 países en América Latina. ¿Esto qué connota? Global. Es una plataforma global que además no solamente, pues Uber como empresa no es una empresa de delivery, es una empresa de tecnología que está en constante innovación, que está mejorando procesos, que está pensando en cómo hacer las cosas de manera óptima. Y creo que esto es como uno de los mensajes ahí bastante importantes. En América Latina estamos en 360 ciudades, en 16 países. Tenemos 70.000 restaurantes aliados, de los cuales 60%, incluso un poco más del 60% son pymes, es decir, son pequeños y medianos restaurantes pues que van muy bien en la plataforma y digamos que tienen buen resultado con nosotros por todo este tema que les contaba de no solamente estamos concentrados en ese 5%, sino que el usuario también quiere tener otras muchas experiencias distintas. Y aquí resumimos 3 razones para estar con Uber Eats. Entonces, lo primero es la eficiencia operacional y los tiempos de entrega. ¿Esto qué garantiza? Garantiza que el usuario tiene una experiencia perfecta o muy satisfactoria, porque le llega la comida a tiempo, en buenas temperaturas, tenemos, bueno, tecnología en nuestras maletas para que las comidas lleguen bien, tecnología en nuestra aplicación para que
el repartidor llegue específicamente en el momento cuando la comida está lista, no antes, no después, para hacerlo de manera óptima. Y todo esto también está vinculado a lo que les decía hace un momento y que lo voy a volver a tratar, y es, Uber es una empresa de tecnología, está buscando que los procesos sean siempre más eficientes. La segunda razón son los insights de data que pueden tener. Entonces nosotros tenemos una herramienta poderosísima que tiene todos los insights. Cuántas órdenes son, cuáles son los productos más pedidos, cuántas órdenes se cancelan, cuántas órdenes se aceptan, cuántas órdenes son perdidas, cuáles son los comentarios de los clientes, bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, tener la opción, bueno, adicionalmente esta herramienta te permite hacer campañas de marketing que tú mismo programas, tú mismo decides cómo las haces, qué promociones pruebas y qué resultado tienes. Entonces yo puedo decir, listo, voy a hacer un 2x1 de este producto específico que va a durar una semana, dirigido solo a nuevos clientes. Y voy a ver cómo me va, porque es un producto nuevo que estoy probando en mi restaurante, o incluso no, que quiero solamente para el delivery y que yo mismo edité mi menú y lo puse como nuevo. Y esto es algo que yo puedo probar con esta herramienta y que me va a permitir tomar decisiones y hacer cosas de forma óptima. O, por ejemplo, tengo mucho stock de cualquier cosa, de X dulce o de X bebida. Yo puedo hacer una promoción de un ítem gratis con la compra, incentivo mis compras, salgo de todo el stock que tenía y hago la cosa de manera más eficiente por medio de la plataforma. Listo, este es como un segundo punto. Y el tercer punto, me quedé con el anterior, que es lo que ya les contaba, que es una plataforma global de tecnología. ¿Eso qué significa? Pues hay innovación y hay expansión. O sea, nosotros tenemos casos de éxito, claro, no son todos, pero tenemos casos de éxito de un restaurante colombiano que abre sus puertas en Costa Rica porque se ve que hay esa necesidad de mercado y que tiene ese potencial. Entonces, el hecho de que la plataforma sea global permite, uno, pues temas de expansión, digamos, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país o pues en otros países. Y asimismo tener las mejores prácticas. Entonces, no sé, yo vendo papas fritas, claro, en todo el mundo se venden papas fritas, pero entonces yo tengo el restaurante belga que vende papas fritas que llegan en perfectas condiciones y me puede asesorar un poco de cuál es la mejor forma de empacar papas fritas. Y esto de mejores prácticas de expansión, de innovación, se hace mucho mejor cuando la plataforma es una plataforma tecnológica y, pues, digamos, de una empresa de tecnología y global. Listo. ¿Y cómo ser parte de Uber Eats? Bueno, nosotros queremos que muchos restaurantes sean parte de Uber Eats. Lo que hicimos en esta instancia fue enviar un form a Unilever y ellos les harán llegar ese formato por si ustedes quieren hacer parte de Uber Eats. Listo. Abrimos el canal para preguntas. Carlos, no sé si me estás escuchando, si querés ir vos leyendo las preguntas para ir haciendo la curaduría, cualquier cosa yo estoy aquí pendiente de ti, cualquier ayuda que te pueda dar. Listo, claro. Por aquí tengo algunas consultas, por ejemplo, tengo una consulta de Andrés Burbano, que creo que está en dos secciones, porque habla del valor en general de la comisión, que su percepción es que puede ser un poco alta, y la otra es por qué las marcas grandes siguen generando sus propias plataformas de delivery. Listo. André, si quieres coge la primera con la slide de los beneficios de pronto del outsourcing y yo respondo la segunda. Y pues hasta que me funcione el internet. De una. Listo. Entonces, la primera pregunta de por qué la comisión es alta. Entonces, creo que eso es una súper pregunta porque nos deja entrar a explicar un poco de cómo debe ser evaluada esa comisión. Entonces, la comisión es, voy a poner un ejemplo, 30%.
Entonces uno dice, wow, pero es que 30% es el margen. No, eso no es real, es el margen en un restaurante físico, porque ahí tengo que contar con el costo fijo del mesero, con el costo fijo de la mesa, de todo, ¿no? Del chef, de estar ahí en ese local. Pero como el delivery en general te trae son órdenes incrementales, solamente puedes tener en cuenta los costos variables. Y cuando solamente tienes en cuenta los costos variables, pues realmente el margen que tienes es muchísimo más alto. Entonces, si tú ves que con los mismos costos fijos, que son, pues ustedes lo saben, la mayor cantidad de costos de un restaurante, puedes tener mayores órdenes y esos costos fijos se acaban diluyendo, realmente la ganancia es definitiva, o sea, es indiscutible. Entonces, simplemente hay que entender o, digamos, analizarlo diferenciando o aislando esos costos fijos y solamente centrándose en los costos variables. Totalmente. Y agregaría también al tema de la comisión que gran parte se puede ver como una inversión en adquisición de usuarios. Como dice Andrea, es una venta que por lo general es incremental. También es una venta que se ve en momentos de consumo diferentes, no necesariamente porque la gente pida delivery va a dejar de ir como tal al restaurante, y es una inversión que se hace también a manera de visibilidad dentro de las aplicaciones para que muchísima gente que no conoce el restaurante, que no lo ha visto, porque una cosa es el mundo físico que tienes que pasar caminando para ver el restaurante, tienes que escuchar a voz, y otra cosa es entrar a una aplicación, sencillamente deslizar el scroll y ver cosas que no están a una cuadra tuya, ni a 2, ni a 3, ni donde trabajas, ni donde estudias, sino que están a 3.5 kilómetros. Entonces, se abre totalmente como la dimensión del negocio. Y eso lo agrego a la primera pregunta. Y a la segunda, Andrés, esto es un tema ya que las grandes marcas están generando sus propias plataformas. Creo que sí, lo he visto. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es McDonald's, que tiene su propia plataforma, pero lo que entiendo es que esto está muy enfocado también es como solo en fidelización de los usuarios existentes. Son plataformas donde tienen muchas promociones para sus usuarios y son como para generar de pronto un tema más de frecuencia, de cambio de cupones, de que estén enterados de algunas cosas de la marca. Pero igual, si ves McDonald's y las grandes marcas, son también de los principales aliados de las plataformas. Por ejemplo, McDonald's es prácticamente el aliado más grande a nivel global de Uber Eats. Entonces, puede jugar más hacia un lado de estrategia, pero que lo hagan las grandes marcas y pocas relativamente, no quita que desarrollar una plataforma sea muy costoso, que tenga muchos costos hundidos, que realmente llegar a hacer unas entregas con buen servicio, buena calidad, con la tecnología que se necesita, con los indicadores que se necesitan, con los servidores, con toda esa parte informática y la logística es bastante complejo, es bastante costoso y no es tan sencillo que pues, un ente individual lo haga. Entonces, no sé si tengas ahí algo que agregar, Sandra. No, creo que está bastante claro. Al final mi mensaje también sería, y no sabemos si eso vale la pena, ¿no? Es algo que están empezando a probar, pero también muchas marcas que, digamos, se demoraron mucho en entrar al delivery con aplicaciones porque tenían su propia plataforma, ya lo están haciendo. Entonces también muestra como necesidad de estar en varias partes. Sí, de acuerdo. Pablo, ¿cómo seguimos las preguntas? ¿Vamos leyendo el chat o tú nos vas diciendo? Ahí teníamos a Carlos que nos iba a estar ayudando a hacer una pequeña moderación de las preguntas. Avísanos, Carlos, si tú puedes ahí. Sí, porfa, ahí me dejas por favor el micrófono. Sí, para resumir un poco algunas de las preguntas, porque hay algunas de todas que coinciden. Dentro de las preguntas que estoy viendo que se notan más, por ejemplo, es ¿cómo puedo hacer que verme más atractivo en la plataforma? Es una de las preguntas que más percibo que se repite. Listo. Bueno.
Esta pregunta es perfecta. Perfecta. Para Andrea. Sí, me encanta la pregunta también porque es muy importante que se entienda que la plataforma no es magia. Entonces, así como yo como restaurante, si abro un local, lo quiero pintar, quiero tener el menú lindo, quiero que todo esté donde tiene que estar. Lo mismo en la plataforma. Yo tengo que tener un menú que sea atractivo, un menú que no sea tan largo, porque un menú tan largo, digamos, hemos visto con datos que confunde al consumidor y acaba generando poca conversión. Fotos que sean atractivas, porque aquí, digamos que el consumidor está teniendo como no voy a decir el riesgo, pero sí está tomando la decisión de a dónde pedir. Entonces, sobre todo si es un consumidor nuevo que no conoce el restaurante, pues entre más atractivo sea el menú y entre mejor se vea en la aplicación, pues más oportunidades voy a tener de que pida. Y otra segunda parte que es muy importante son las métricas operacionales. Entonces, hay que estar conectado el 100% del tiempo. Si yo me conecto 50% del tiempo, pues estoy dejando 50% de los pedidos que me pudieron hacer ahí. Si yo cancelo pedidos o si yo mando los pedidos de manera incorrecta, pues esa experiencia de usuario hace que el usuario pues no vuelva a pedir en mi restaurante. Pero si yo me aseguro que además de tener un menú como bueno, buenas métricas operacionales, eventualmente hacer promociones no tiene que ser todo el tiempo, eventualmente para dar visibilidad, para motivar horarios donde hay bajo consumo o días de la semana donde hay bajo consumo. Yo hago algunas promociones. Esto me garantiza que voy a sacar el mayor potencial y el máximo potencial de estar en la aplicación. Sí, y al final yo creo que también mi consejo es que se trate, no porque sea algo digital, se le debe restar importancia al mundo físico. Entonces muchas veces los restaurantes descuidan un poco la atención que brindan a la plataforma en estar pendientes de la tableta o en estar pendientes del celular o del monitor, etcétera, cosa que no harían si llegara un cliente directamente al punto físico. Entonces, aunque no haya una persona ahí, entonces, como dice Andrea, este tema de estar pendiente de aceptar los pedidos rápidos y punto, enviar las cosas que se piden con leer las notas que el cliente pide, si el cliente pide X o Y salsa, tenerlo en cuenta, si quiere sin cebolla, tenerlo en cuenta. Todo eso se valora mucho y más con un mundo como el que estamos, en el que esto cada vez se vuelve más, de cierta forma, y a diferenciarse es algo importante, y el servicio y la experiencia es un factor totalmente vital para esto. Es como ser muy cuidadosos y muy metódicos con la experiencia que se está prestando, que en el mundo digital debe ser igual al mundo físico. Sí, ahí agrego algo a lo que dices, David, y es también promocionar que tienen delivery en sus propios canales. Entonces, en el restaurante, en las redes sociales, porque son dos ocasiones de consumo distintas. Entonces, quizá el cliente que va eventualmente, un día está enfermo, un día no quiere salir de la casa y no tiene el conocimiento que puede pedir delivery en su restaurante. Entonces, también usar los medios propios para promocionar que están con una plataforma de delivery. Sí. Listo. Y súper claro. Por ahí también teniendo otras preguntas, juntando algunas que son muy similares, otra que encuentro muy similar es, ¿qué está haciendo Uber Eats en este momento para poder apoyar a todos los operadores y restaurantes y establecimientos que en este momento pues, venden por medio de la plataforma? Ya. Ahorita tenemos varias medidas a nivel global y a nivel local en cuanto a restaurantes, en cuanto a sus repartidores. Principalmente con los restaurantes, ahorita una de nuestras prioridades es todos esos negocios que son
pymes, digamos, pequeñas y medianas empresas que tienen entre 1 y 4 locaciones o que son marcas locales, no necesariamente de gran envergadura, a ver cómo los apoyamos y lo que estamos haciendo en este momento es gran por ahí, pero como región la primera que iniciamos fue Uber Eats asume el costo de envío en todos estos restaurantes siempre y cuando tengan un nivel de servicio eh, que se exige. Bueno, Y van a... ¿Sí, André? no, es que te oímos un poquito cortado, pero ya. Ah, Entonces, si quieres, ya. sigue. Ok, entonces sí, inicialmente es eso, es la destinación de recursos que normalmente estábamos eh, eh, Bueno, voy a tomar yo la palabra porque creo que nos está oyendo bien. Sí, mejor, André, te iba a decir eso porque David está con muy mala señal, creo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a abrir yo la respuesta en dos. Uno, que es lo que está diciendo gran David, que es como estamos reaccionando ya en este momento a nivel global. Entonces, a nivel global, tenemos una campaña que incentiva a todos los usuarios a consumir local. Entonces, se llama pues globalmente Eat Local. En Latinoamérica consume local, compra local, todo esto, y si se meten a la aplicación es de las primeras cosas que van a ver ahorita. Entonces, lo primero es generar esa conciencia hacia el líder de consumir de manera local. Después, otra cosa que estamos haciendo es que a los restaurantes que tienen, digamos, buenas métricas operacionales, digamos, que cumplen con todo esto, pues también para garantizar la experiencia del consumidor y del usuario, estamos nosotros asumiendo el costo del delivery. Eso, pues, hace que los restaurantes tengan mayor demanda porque, pues, el usuario quiere pedir a esos restaurantes que no tienen costo de delivery. Y eso lo estamos asumiendo nosotros y estamos como invirtiendo para que en América Latina se consuma más en esos restaurantes locales. Y un poco, pues, efectivamente hemos visto como el incremento en órdenes y eso pues nos hace felices y seguiremos teniendo como este tipo de iniciativas y este tipo de estrategias. Sin embargo, eso es algo, digamos, eso de poner nosotros el free delivery es algo medio de corto plazo, es algo que incentiva la orden ahora. Pero lo que nosotros realmente queremos hacer es, uno, generar la conciencia del largo plazo de la importancia de consumir local, de las buenas opciones que hay en restaurantes locales. Y segundo, también tener instancias de enseñarle cosas al restaurante que generan beneficio. Entonces, no sé, ¿cómo deberías optimizar tu menú? Es otra cosa que vamos a tener desde esta semana, también a nivel Latinoamérica, para tener mayores consumos. ¿Cuáles son tus platos más vendidos y cómo puedes crear un combo familiar para que el ticket promedio de venta sea un poco más alto? ¿Cuál es la forma óptima de manejar tus redes sociales? Por ejemplo, ni siquiera asociado a Uber, sino asociado a ese conocimiento que tenemos nosotros por otro tipo de partnerships que hacemos y que pueden beneficiar a esos restaurantes. Entonces, al final queremos generar, claro, impacto ahora, cuando se necesita, con medidas prácticas y con inversión y etc., pero también un impacto a largo plazo, generando, uno, conciencia en los consumidores, en los comensales, de por qué es importante y qué tan atractivo puede ser comprar y consumir localmente. Y dos, dando pues herramientas de conocimiento que hacen que su operación sea más óptima, no solamente en el delivery, sino en el día a día, y también con partnerships con diferentes empresas de los que los restaurantes pequeños se pueden beneficiar.
Buenísimo. Y otra de las preguntas que creo que podríamos resumirla muy a grosso modo, y creo que es una forma más que todo de obtener información, es que veo que se pregunta mucho el tema de la cobertura que tiene Uber Eats en los países, cuál es su costo, cuál es la atención al cliente para que sea más ágil y qué tipos de restaurantes pueden inscribirse a la plataforma. En general me parece que es una pregunta que tiene que ver más con el tema de información general. ¿Qué podríamos hacer en este caso para que la gente pueda obtener más información general de todos los servicios que ustedes tienen y cómo obtenerlos? Listo. Entonces, la cobertura, digamos que depende, lo que les decía, en América Latina estamos en 16 países distintos, o sea, prácticamente todos, casi todos. Nos faltan un par, no estamos en Nicaragua ni en Paraguay, pero de resto diría que en la gran mayoría. ¿Qué restaurantes pueden hacer parte de Uber Eats? Digamos, todos los restaurantes, como les dije, más del 60% de nuestros restaurantes son restaurantes pequeños y medianos, es decir, es una porción muy relevante porque también pues nosotros queremos como garantizar esta diversidad de tipo de cocina, de tipo de restaurante y de lugares donde hay restaurantes dentro de la plataforma. ¿Y cómo ser parte de Uber Eats? Bueno, se podrían, digamos, meter a la página y simplemente se llena un formulario y ahí pues entran como al flujo regular de cómo ser parte de Uber Eats, pero como dijimos, vamos a tener como para las personas que están aquí conectadas una atención, digamos, un poquito distinta, donde Unilever va a mandar un form y pues digamos que entra a un flujo, digamos, diferente al de los restaurantes, pues se imaginarán que ahorita tenemos un montón de restaurantes queriendo entrar y viendo como la prioridad o la ventaja en las plataformas. Entonces, pues la idea es que los restaurantes que están conectados en esta llamada tengan un poco de prioridad por medio de este foro. Bueno, aquí veo que para obtener soporte, entonces, sí, a ver, hay varias líneas en el tema de soporte. Entonces, nosotros tenemos como un canal de soporte, que es una línea de atención, o un mail, que es como la forma tradicional, pero nosotros también enviamos mails todas las semanas a los restaurantes contándoles pues como el performance que han tenido y ahí en ocasiones se hacen pues hacen algunas preguntas donde nosotros enviamos un form diciendo qué duda tienen y ahí se resuelven algunas dudas. Sin embargo, no, la forma, digamos, de hacer esto es, pues la forma, digamos, correcta es vía el canal de soporte, que es un número específico y un correo electrónico. Listo. Por ahí otra de las preguntas que se repite bastante también y que varios de los que nos están consultando nos dicen es, por lo general, bajo la experiencia que ustedes tienen es, ¿cuánto se aumenta las ventas a la hora de entrar Uber Eats a los establecimientos? Eso es totalmente relativo, porque yo te puedo dar un promedio de América Latina, pero no te estoy diciendo nada. Incluso te puedo dar un promedio de un país y no te estoy diciendo nada, porque en ese promedio hay muchas cosas escondidas. Entonces, ¿qué cosas escondidas hay? Marcas que son muy reconocidas, restaurantes que no se conectan nunca, que tienen pésimas métricas operacionales o que no tienen fotos en el menú. Entonces, ese promedio como un todo no dice nada. Lo que sí digo es, o sea, hay restaurantes que tienen, no sé, un 30% de incremento, pero eso no va a ser la realidad de todos. Eso va a ser la realidad de unos que tienen más, unos que tienen mucho menos y unos que tendrán una orden incremental. Pero eso tiene que ver con lo que hay detrás, con cómo, lo que hablábamos con David hace un rato, cómo se optimiza el menú, qué tanto informan a los clientes, si usan promociones, o sea, de qué está haciendo el partner del otro lado también para tener como ese incremento de ventas. Entonces diría, es relativo a cómo se use y cómo se gestione.
También una de las preguntas que nos hacen específicamente Honduras y Ecuador, preguntan si tienen pensado amplificar en los países de ellos. ¿Cómo cubrir más ciudades? Voy a asumir que sí, que la pregunta es cubrir más ciudades. En Honduras no, por ahora no vamos a hacer expansiones en Honduras. En Ecuador sí, hay un par, incluso acabamos de tener una expansión en Ecuador y había otra pues programada, pero dado el contexto pues está aplazada, pero en Ecuador la respuesta es sí. Ok, una de las preguntas creo que puedo resumir también mucho viene hacia ¿cuál consejo o best practice han podido notar ustedes en este momento que podrían dar de consejo que pueda ayudar a todas las personas pues que obviamente están en la plataforma? ¿Haciendo referencia a qué? ¿Como a incrementar órdenes? ¿A qué? Correcto. Va más hacia el tema dirigido a cómo incrementar órdenes en este momento, por ejemplo, cómo hacer más atractiva la página de cada uno. Creo que es una pregunta que hemos abordado un poco, pero creo que se sigue repitiendo. Así que, ¿qué tipo de consejo les podría brindar a ustedes, a los restaurantes y demás que puedan mejorar la forma de ver y adicionalmente, pues, cuáles son esos platillos que por lo general tienden a pedir más las personas? Listo. Entonces, creo que el consejo general, digamos, para este momento y para todos los momentos es un menú claro, corto. Los datos que nosotros tenemos es que más de 30 platos en un menú ya tienen muy mala conversión. Entonces, un menú claro, corto, con fotos, con descripciones, eso aplica siempre. Tener algunas promociones, o sea, que se hagan algunas promociones para dar un poco de visibilidad al restaurante, que se usen los medios propios para decir que tienen delivery. Y algo muy asociado a este momento o a este contexto, diría es, hay que entender que los momentos de consumo y las tendencias pues están un poco distintas, ¿cierto? Por el contexto. Entonces, retomo lo que hablaba de los combos familiares. Si es algo que, si, no sé, si me está oyendo gente que está dentro de Uber Eats, es una invitación que les llegará durante la semana de cómo crear un webinar justo de cómo crear combos familiares. Y ahí les van a llegar los productos más vendidos que tienen y la sugerencia de cómo crear el combo y pues digamos el learning de cómo hacerlo. Entonces, si en este momento yo tuviera un restaurante o a todos mis restaurantes asociados de Uber Eats, lo que les recomiendo es, no vale la pena sacar una promoción de X o Y, vale la pena hacer un combo familiar donde empaqueto muchas cosas y genero como esa nueva ocasión de consumo y aumento el ticket promedio. Ok, y una de las preguntas que también piden como consejo, ¿qué consejo les podrías brindar a todos los restaurantes que venden por medio de la plataforma? ¿Cuál es la mejor forma de empacarlo y poder enviarlo para que llegue con mayor seguridad, obviamente al comensal? Bueno, nuevamente, si habláramos de todo, o sea, del contexto general, igual el empaque es muy importante para la experiencia del usuario. Entonces, el consejo general sería como empacar como en secciones distintas o digamos la salsa a un lado para que no llegue mojado. Hay algunos, digamos, restaurantes de hamburguesa que dentro de una bolsita ponen la lechuga y el tomate para que no se moje el pan. Bueno, entonces, entre más seccionado y mejor sea la experiencia, pues funciona muy bien, pero adicional, como les decía, a los usuarios también les importa que no se use demasiado plástico, etc., etc. Eso como en un contexto general. Y en el contexto puntual que estamos teniendo, pues obviamente todas las métricas que sabemos de
de salubridad que hay que tener. Algunos restaurantes envían también bolsas como totalmente selladas, como para reducir el contacto, que pues también está bastante pues, importante en este momento, y pues igual en otros momentos también da una como garantía al líder que la comida viene pues protegida. Perfecto. En un contexto general, creo que podríamos aclarar muchas dudas de todas las personas que nos siguieron el día de hoy y nos siguen aún, que es la parte de la información que quieren. Veo que es una pregunta que se repite mucho y sí te lo digo para que podamos apoyarlo sobre cómo inscribirse, temas de comisión y todo esto que creo que puede ser aclarado pues con una presentación para que las personas puedan darle seguimiento a esto, ya en general creo que pues, son las 5:05. Creo que hemos cubierto muchas de las preguntas que aparecen por acá. De nuestra parte, definitivamente creo que es un soporte súper importante. Creo que todos los consejos y lo que vimos hoy son parte de las estrategias a seguir. Muchas de ellas nosotros también vamos a tener algunos webinars que tienen que ver completamente con lo que hablaste sobre la parte de mejorar la parte visual de los platillos, entre más atractivo se vea. También, por ejemplo, nombras la parte de hacer combos que sean familiares o para compartir, que creo que es la palabra más importante en este momento, para compartir en casa. Así que creo que son algunos de los consejos que quedan por ahí. Pero de verdad, de parte de Unilever Food Solutions, de la familia Unilever Food Solutions, Nola, agradecerte por todos estos consejos, por todo este tiempo, por toda esta presentación, y también pues agradecerte que es una plataforma que definitivamente hoy por hoy está siendo súper relevante para todos nuestros operadores que nos han seguido el día de hoy a lo largo de Latinoamérica, prácticamente lo podemos decir así en este momento, y que hayan tomado este tiempo pues para estar con nosotros. Me encantaría tener unas palabras tuyas de cierre y que para todas las personas que nos siguieron durante todo este tiempo. Claro que sí, también darle las gracias a ustedes por la invitación. Nosotros felices de estar acá compartiendo un poco del estatus de la industria en América Latina y resolviendo las dudas que tienen. Creo que estamos en un momento crítico de la industria y donde podemos aportar mucho a esos restaurantes locales como hemos venido diciendo. Así que feliz de haber tenido este espacio y también de compartirles el forum y la información por si están interesados en hacer parte de Uber Eats. Bueno, buenísimo. De verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí. No dudo que ante toda la cantidad de personas que estuvieron asistiendo, nos creo que más de 200 personas en algún momento de la reunión y de todo lo que estuviste presentando, definitivamente se abre la posibilidad de tener otro, seguir conversando, seguir creciendo y seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias por trabajar conjuntamente con nosotros. Un gran abrazo y espero poder seguir oyéndote en otros webinars. Claro que sí, un placer, que estén muy bien. Aprovecho también para dejarle un saludo muy grande para todos. Les vamos a estar enviando las memorias de este webinar. Muchas gracias por conectarse. Y de parte del equipo de Unilever Food Solutions por el tiempo de aprender junto a nosotros, junto a esta comunidad digital. Un saludo muy grande.